Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo vamos? Buenos ¿Bien o días, no? profe. Buenos días, profe. Bien, sí, señor. ¿Juiciosos o siguen igual? Cuéntenme a ver. Viciosos como siempre, profe. Eso, sí me gusta a mí la gente positiva, ¿sí o no? Así es. Bueno, miramos aquí esta lista rapidito que estamos, que nos trabajamos hoy también. María Fernanda Abreu. Presente. Gracias. Bellauri. Bellauri Daniela. ¿Qué? Ya me enredé. Presente. Gracias. Andrés Felipe. Presente. Lady Natalia. Gracias. Presente. Gracias. Arleis. Coño. Arleis. Bueno, entonces esperamos que llegue este muchacho. Listo, por acá. Milton Stitt. Presente, profe. Gracias. Zaira Valentina. Zaira Valentina. Ya no hay. Javier Gutiérrez. Presente. Gracias. William Fernando. Hasblady. Sandra Patricia Murillo. Elkin Javier. Elkin Javier Murillo, tampoco. Muy bien, digamos. Valentina Palacios. Presente. Ah, bueno, sigan así que va muy bien. Ya. Presente, profe. Listo, Valentina, listo. Alex Ronaldo. Presente, profesor. Gracias. Héctor Ferney. Presente, profe. Gracias. Angie Paola. Presente. Gracias. Vivian Alejandra. Presente. Gracias. Yuri Tatiana. Presente, profe. Gracias. Johan Samuel. Presente. Gracias. Karen Daniel, perdón, Kevin Daniel. Presente, profe. Gracias. Tenemos aquí Claudia Milena Gutiérrez. Cristian Martínez. Presente, profe. Gracias. Camilo Andrés Reyes. Y por aquí María Camila Salgado. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Por favor, los que entraron después de haber llamado lista, díganme en el apellido. Gracias. Martínez de Salvador. Martínez de Salvador Hasblady. Listo. ¿Quién más? ¿Hay más? ¿Será que quién veo? Porque estos muchachos me amanecieron así como Yuri Alex Ayala. Ayala. ¿Cuál es tu nombre? Ayala C. ¿Quién es?
Listo, no te escucho. Si quieres, escríbeme ahí en el chat para poder saber a quién tengo que referenciar aquí porque no lo encuentro. Ahí. Ahí. Ah, ok. Oiga, qué cosa tan irregular. Póngame la atención, los que, como a Juan Carlos no le sirve el micrófono, por favor, entonces me va a escribir lo siguiente ahí en el chat. Listo, aquí tenemos que es Juan Carlos Ayala Cañas, ¿correcto? Entonces me vas a escribir el número de la cédula, el número del celular y el correo. ¿Listo? Muy bien, de los que entraron ahora último, por favor, dígame los apellidos ahí para tomarle la lista, si no me toca dejarle la falla. ¿Dónde anda? Venga a ver si yo los corrijo por acá. Arley. ¿Arley ya llegó? ¿Ya se conectó o no? ¿Cómo me dijiste? Qué pena que le William interrumpí. ¿Cómo es el apellido? Jaime Rúa. Ah, Jaime, este sitio aquí por acá. Don Jaime Rúa William Fernando. Listo. ¿Quién más? Profe Joel Murillo. El King Javier Murillo Usam. Listo. ¿Qué más? Arleis Cuesta. ¿Cuánto tengo de aquí? Dos. María Camila Salgado. Bueno, no, creo que no está. Por favor, no se les olvide, que si yo he llamado ya listo, ustedes tienen que reportarse, o si no, les queda la falla y recuerden que la materia se pierde con 4 fallas. ¿Listo? Tengan mucho cuidado con eso, porque es que a veces no contesta, no responde cuando ven, entonces ahí sí, yo ahí sí se sale de mis manos. ¿Listo? ¿Estamos claros? Señor. Ok. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Vamos a arrancar con esta situación, ¿cierto? Ayer nosotros hablábamos fundamentalmente, digamos, de esa necesidad, ¿cierto? Hablábamos de esa necesidad de tener una contabilidad, ¿cierto? A cualquier nivel, ¿no? Decíamos que de pronto cualquier persona, pues en un momento determinado, debe llevar su contabilidad. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Muy bien. En este momento, ¿en qué van en contabilidad? Cuéntenme ahí rapidito por encima, no necesito que me detallen todo. La partida doble. Sobre la ¿En la naturaleza de las partida? cuentas. Ajá. ¿Ya van en naturaleza las cuentas? Sí, señor. Muy bien, entonces vamos a tomar nota de unas cositas aquí para que les sirva. Ayer estábamos hablando, ¿cierto? Espérate un segundito, ya les comparto aquí la pantalla. Estábamos hablando de... ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señor. señor.
Muy bien, ayer estábamos hablando fundamentalmente, hablamos de esto, ¿cierto? De pronto que si nosotros observábamos un señor lustrabota, pues obviamente él también en un momento determinado debía tener una contabilidad, ¿cierto? ¿Con el fin de qué? De poder, digamos, en cualquier momento saber cuánto tendría que llegar a cobrar por un servicio que preste, ¿correcto? Sí, señor. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Y decíamos también que además de esto, pues la contabilidad tiene varios campos de acción. Les decía que fundamentalmente teníamos una contabilidad privada, una contabilidad oficial, ¿cierto? Y que dentro de esa contabilidad privada se distribuía o habían unas subdivisiones que son estas 4. Sí las están viendo acá, ¿cierto? Sí, señor. Señor. Les voy a marcar, contéstele que estoy en clase. Muy bien. Ojo a lo siguiente entonces. Vamos a mirar lo siguiente. Ayer les preguntábamos, ¿cierto? Ustedes me decían la importancia que tiene esa contabilidad. Por favor, coloquemos ahí como un titulito para que no nos quede aparte que diga la contabilidad en la empresa. ¿Listo? Pues les quito esto para verle la cara aquí porque si no grave. Vamos a algo así de la contabilidad de la empresa, ¿cierto? Ya sabemos que... Entonces, alguien me decía ayer, ¿cierto? O muchos hablaron de que pronto se tenía la contabilidad en la empresa, ¿para qué? Para llevar un control. ¿Se acuerdan de eso? Señor. Sí, señor. Sí, señor. Para saber si estamos ganando o perdiendo. Bueno, todo ese tipo de cosas que ustedes me dijeron, vamos a tratar de resumirlas así rapidito para que tengan una fundamentación. ¿Estamos? Entonces decimos la contabilidad de la empresa. Ojo que voy a hablar de la contabilidad, no de la empresa, porque la empresa es otra cosa, ¿cierto? Nosotros, digamos ya cuando estamos hablando, por ejemplo, la parte comercial, de derecho comercial, pues hablamos de que la empresa es un ente y ese tipo de cosas, pero pues ahorita me interesa más es que tengamos como el enfoque global. Entonces decimos que la contabilidad, 2 puntos o punto aparte, como quieran, surge como una respuesta. Por favor, actívenme unas 2 camaritas, aunque sea para que quede el registro de entrada. 2 veces. ¿Qué pasó? Con el quien ya están durmiendo hasta esta hora tan temprano. Entonces, ya dijimos, ¿cierto? Ojo que yo sí toca aquí preguntar como loco aquí para que le vayamos cogiendo el tiro a esto. Entonces decimos que la contabilidad de la empresa, allá nos decía, ¿cierto? Surge como una respuesta a la necesidad de llevar un control. De llevar un control financiero de la empresa. Coma. Pues esta proporciona suficiente material informativo sobre su desenvolvimiento económico y financiero. Sobre su desenvolvimiento económico y financiero, coma, lo que permite... Profe, qué pena informativo. Señor. Informativo sobre su desenvolvimiento económico y financiero. ¿Listo? Coma. Lo que permite tomar decisiones, que llevan a un manejo óptimo del negocio. ¿Listo? Entonces ya dijimos, ¿cierto? Ahí tratamos de condensar lo que ustedes dijeron ya, el control, un control financiero, y eso me permite tomar ¿qué?
decisiones. ¿Correcto? Muy bien. Punto aparte puede ser. El Estado ejerce control sobre las empresas. El Estado ejerce control sobre las empresas a través de la contabilidad. Coma, por ello exige llevar libros de contabilidad. ¿Listo? Muy bien, ojo a esto. Entonces, así, si nosotros de pronto estamos presentando una declaración como una empresa, ¿cierto? Pues obviamente nosotros vamos a hacer lo que primero hacemos una liquidación privada. Nosotros somos los que hacemos los formularios, está de acuerdo con la información que tenemos en la contabilidad. Pero el Estado en un momento determinado me puede decir, bueno, necesito hacer una inspección de libros, me notifica y yo tengo que tener la información de acuerdo a qué, a los parámetros legales, ¿listo? A como esté establecida en ese momento. Entonces coloquemos ahí, decíamos, por ello exige llevar libros de contabilidad, ¿correcto? Punto seguido. Esto se manifiesta en el Código de Comercio cuando establece como obligación de todo comerciante Establece, profe, qué pena. establece como obligación de todo comerciante. Abrimos comillas. Llevar contabilidad de sus negocios. Llevar contabilidad de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Y cerramos comillas. Repito, abrimos comillas. Llevar contabilidad de sus negocios conforme a las prescripciones legales. Cerramos comillas. ¿Listo? Punto y coma. O cuando manifiesta, abrimos comillas. Todo comerciante conformará su contabilidad, coma, los libros, coma, registros contables, coma, inventarios y estados financieros en general, coma, a las disposiciones del código, o el Código de Comercio, ¿cierto? A las disposiciones del Código de Comercio y demás normas sobre la materia. Y cerramos comillas. ¿Listo? Entonces observemos que para los comerciantes, ¿cierto? Ese Código de Comercio pues, también va a ser... Disculpa, ¿y demás normas de qué? Y demás normas o leyes sobre la materia. ¿Listo? Es que fíjese que el Código de Comercio, pues, ¿cómo se dice? Forma un papel fundamental en lo que es el desenvolvimiento, ¿cierto?, de los comerciantes. Y por eso, pues, es que nosotros nos debemos de hacer registro o registrarnos en el registro mercantil. ¿Listo? Muy bien. Ojo a lo siguiente. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Ojo a lo siguiente. Ayer también decíamos, a ver,
si pensamos, ¿ustedes qué creen que es la contabilidad? ¿O qué vieron ya? ¿Será una ciencia? ¿Será una técnica? ¿O serán las dos? ¿Qué opinan? Las dos. Correcto, ¿cierto? Podemos decir que son las dos, porque incluso en este momento recuerden que mucha gente decía, no, eso es una técnica, ¿cierto? Y otros decían, es una ciencia. Entonces, no, eso es que va a ser ciencia si esto no está, ahí no está haciendo nada, que bueno. Entonces, ahorita si nosotros vemos, todavía estamos tratando de, digamos, el IASB, ¿correcto? Y IFAC están tratando de qué? De consolidar lo que se llaman las normas internacionales. De pronto ustedes han escuchado que se emiten diferentes conceptos, por ejemplo, sobre lo que es el manejo de los activos biológicos. Bueno, la idea es que a nivel mundial, más o menos se hable el mismo idioma y todos nos entendamos. Por eso es que en este momento hablamos de las normas internacionales de información financiera. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Entonces, quedamos por allá. Entonces, concepto de contabilidad. Ahí como para que nos quede claro. ¿Ya vieron esto o no? ¿Ya les dijeron el concepto de contabilidad? Cuénteme la verdad. No Nos sé. mandaron a investigar qué es contabilidad, pero el concepto como tal no. Ah, bueno, yo pues ya ahí les voy dando ahí la chiva para que no, ayudándoles, para que no digan que soy mala gente. ¿Listo? Muy bien. Entonces decimos, la contabilidad es la ciencia y técnica podría decir que primero que la técnica, no, está bien, llámalo así, que enseña a recopilar, clasificar y registrar de una forma sistemática y estructural las operaciones mercantiles. Profe, qué pena, de una forma que... Sistemática y estructural, las operaciones mercantiles realizadas por las empresas, con el fin de producir informes, que, analizados con el fin de producir informes que analizados e interpretados permitan planear, controlar y tomar decisiones, ¿cierto? Ya vamos a tomar la palabra decisiones, ¿cierto? Y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de esa técnica, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros a una empresa van a llegar facturas de venta, facturas de compra, consignaciones bancarias, notas débito, notas crédito, etcétera. Una serie de documentos, ¿cierto? Que lo que nosotros hacemos, lo primero que hacemos es, lo que dice ya, ¿no? Lo recopilamos, ¿cierto? Y si yo tengo dos empresas, pues entonces estoy haciendo es, voy clasificando también a estos de la empresa 1, estos de la empresa 2. ¿Listo? De una vez los tengo clasificados que es de empresa 1 y empresa 2, pues muy seguramente comienzo a clasificar qué son o cuáles son los recibos de caja, cuáles son las consignaciones bancarias, cuáles son las facturas de venta, cuáles son las facturas de compra, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que comienzo, digamos, a clasificar eso por documento, ¿cierto? Por tipo o clase de documento, como lo quieran llamar. Una vez los tengo clasificados, ¿qué hago? Pues procedo de acuerdo
a mis parámetros o a mis cartillas o a mi catálogo de cuentas que tenga dentro de la organización, ¿cierto? Para darle una, por eso decimos, sistemática y estructural. Dándole una estructura, ¿cierto? Comienzo yo a codificar esa información. ¿Listo? Una vez la tengo codificada, ¿qué hago? La registro. Recuerde que ayer decíamos que yo puedo llevar la contabilidad en forma manual o no. ¿Se acuerda que hablábamos de eso? Sí, señor. Eso. Entonces, yo la puedo llevar en forma manual. Ya una vez se me creció la empresa, entonces lo que puedo es que comenzar o adquirir lo que se llama un software contable, ¿cierto? Que me ayude a agilizar ese registro de información para obtener en forma, ¿cierto? ¿Se acuerda que decíamos en forma oportuna la información para poder llegar a producir unos informes que voy a analizar y voy a interpretar para poder tomar una decisión de qué voy a hacer con esa empresa? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Señor. Muy bien. ¿Listo? Si de pronto se distorsiona la voz o algo, entonces me avisan ahí porque después ahí sí. A veces es por el internet. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ojo a esto. Partiendo de esas dos premisas, nosotros podríamos decir, ¿cierto?, que la contabilidad también tiene unos objetivos. Entonces, póngale por allá, objetivos de la contabilidad. ¿Listo? Y dentro de esos objetivos podemos colocar primero, obtener en cualquier momento una información ordenada y sistemática sobre el desenvolvimiento económico y financiero de la empresa. Repito, obtener en cualquier momento una información ordenada y sistemática, ¿cierto?, sobre ese desenvolvimiento económico y financiero de la empresa. ¿Listo? Entonces observen que cuando yo tengo clasificada la información y la tengo en forma ordenada, pues las respuestas que voy a dar van a ser muy rápidas. Pero si tengo todo en una, así como hace mucha gente, ¿cierto?, hecho en una caja de cartón todos los documentos que llegan, pues en un momento determinado, ¿cierto?, si alguien me está preguntando algo, ¿yo qué tendré que hacer? Comenzar a ordenar la información y saber, por ejemplo, en un momento determinado, cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, ¿cierto?, por qué se ocurrieron esos gastos o esos ingresos, ¿cierto? Porque también tenemos que tener un control. Entonces hablamos de segundo, establecer en términos monetarios la cuantía de los bienes, deudas y patrimonio, Profe, qué pena la cuantía. la cuantía de los bienes, deudas y patrimonio que posee la empresa. ¿Listo? Entonces es muy importante saber también, ¿cierto? Pues sí, yo tengo un poco de bienes, tengo un carro, tengo un computador, tengo una moto, tengo una bicicleta, lo que sea. Sí, pero ¿cuánto vale? ¿Correcto? ¿Y dónde tengo, yo cómo hago para saber cuánto vale el bien? Pues obviamente para eso tengo unas facturas, ¿cierto? Debo tener unos documentos que me facultan a mí como que, como propietario legal. ¿Estamos? Muy bien. Tercero, alguien lo dijo por ahí, llevar un control de todos los ingresos y egresos. Ojo a lo siguiente. Yo solamente no, o sea, como empresa, no voy a controlar solamente los egresos, o como persona natural también puede ser, ¿sí o no?
no solamente voy a controlar los ingresos, sino también tengo que tener un control sobre los, ¿cierto? No controlo solo ingresos, sino también debo controlar ingresos. Sí, yo sé que compré, de pronto pagué los servicios públicos, se me ocurre a mí, ¿cierto? Hice las compras de papelería y ese tipo de cosas. Sí, señor, pero también tengo que mirar esos ingresos, ¿cierto? Que yo tengo, que me están de pronto apareciendo en mis cuentas bancarias, si sí o no son, ¿cierto? Si es verdad que son míos o no son míos, ¿sí o no? Porque recuerde, yo siempre les doy ejemplos de esas cuentas inactivas, de cuentas de ahorro y cuentas corrientes que a veces la gente deja inactiva. Digamos, los delincuentes las pueden utilizar como que como puentes para lavados de activos, ¿correcto? Entonces eso hay que tenerle mucho cuidado a eso también. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Muy Sí, bien. señor. Sí, señor. Como cuarto encontramos facilitar la planeación, coma. Ya que solamente, perdón, ya que no solamente, sería ya que no solamente da a conocer los efectos de una operación mercantil, sino que permite prever situaciones futuras. Operación mercantil, qué pena. Ya que no solamente da a conocer los efectos de una operación mercantil, ¿cierto? Coma, sino que permite prever situaciones futuras. ¿Eso qué es? Mire, fácil. Yo cómo facilito mi planeación. Resulta que yo tengo una factura, ¿cierto? Vamos a, por decir algo. Yo compré unos muebles o unas sillas, las importé y me costaron por decir algo, $10. Es un ejemplo, ¿no? Y resulta que yo pagué a $10 esas sillas y el dólar en ese momento estaba en 2.000. ¿Listo? Entonces yo a la final, ¿qué hice? Pagué 20.000. ¿Ok? Pero resulta que después a la segunda compra ya me tocó pagar $15. ¿Sí? O digamos, pagué los mismos $10, pero ya no estaba a 2.000, sino a 2.500. Entonces ya me subieron, ¿cierto? Tiende una tendencia, digamos, la tendencia del dólar aquí, recuerde que siempre ha sido ¿a qué? Hacia el incremento, ¿no? Si uno mira de pronto los índices económicos en los noticieros o en portafolio o en el Banco de la República, ve que el dólar generalmente tiene tendencias hacia arriba, ¿correcto? Entonces, si yo miro que en la primera compra que hice me costaron 2.000, en la segunda 25, me costaron perdón, los mismos 10, pero pagué 25.000, ¿cierto? Debo tener cuidado porque muy seguramente si yo analizo lo que está pasando en la economía, puede ser que la tendencia sea seguir incrementando. ¿Está claro? Entonces, por eso le dice, mire, ojo, no solamente me permite que conocer el efecto que tuve anteriormente, sino que me permite que tratar de qué me va a pasar en el futuro, ¿cierto? Ah, bueno, ¿cuál es la tendencia? ¿Cómo están, digamos, en este momento las empresas en el exterior, ¿cierto? Sobre todo cuando uno trabaja con materias primas, ¿cierto? A veces se ve muy afectado, ¿cierto? Por el incremento que tengan los insumos, por ejemplo. ¿Estamos ahí? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Y vuelvo y repito, obviamente eso lo tendremos que hacer, los vamos mirando a través de los documentos. Nosotros en la parte contable generalmente, como estamos metidos en ese rol, pues uno como auxiliar, si estaba, digamos, codificando la información, más o menos a uno se le van quedando ciertas cifras sin necesidad de ponérselas a aprendérselas de memoria. Entonces, un momentico, pero es que me parece que hace 2 meses estaba más barato, o hace 2 meses yo compré en tal parte y me pareció que era como a la mitad de precio. ¿Cierto? O sea, uno más o menos va planeando, va pensando y mirando cómo es que puede prever, ¿cierto? Lo que puede estar ocasionando. De ahí surgen los famosos presupuestos, ¿no? ¿Qué es un presupuesto? Un supuesto de lo que va a suceder más adelante. ¿Listo? Bueno, muy bien. Miremos la quinta, que básicamente también nos la nombraron ustedes, que es determinar
las utilidades o pérdidas obtenidas en el ciclo contable. ¿Listo? Y fundamentalmente, si por encima, recuerden que un ciclo contable, ¿qué es? Que yo arranco el efectivo, ¿cierto? Hasta que vuelva a retornar al efectivo. O básicamente digo yo, bueno, yo llego y saco dinero, compro una mercancía, llegan a inventarios, la vendo a los clientes, ¿cierto? Los clientes me pagan, yo le pago a los proveedores, ¿cierto? Pido más mercancía, vuelve a inventario, ¿cierto? Tengo que volver a pagar, tengo que pagar, y entonces se va volviendo como un ciclo, ¿cierto? Una operación que, recuerden que muchas veces, si en un negocio no suena la registradora, hay que mirar qué está pasando, ¿cierto? Porque muy seguramente puede estarnos llevando hacia qué, hacia la quiebra, ¿no? Que es lo que ustedes de pronto están escuchando y en estos días ayer con las nuevas, digamos, las nuevas medidas que se colocaron en Bogotá, ¿cierto? Que muchos comerciantes están preocupados por eso, ¿no? Que porque dicen que los 2 días, lo que es el sábado y el domingo, las ventas de ellos eran mayores que en toda la semana y que, bueno, ese tipo de cosas. Pero pues igual son medidas que se deben tomar y que nosotros debemos ser conscientes también y tratar de, ya nos dijeron, sí o no, cuidarnos nosotros mismos, porque ese es el problema, ¿cierto? Uno puede, digamos, es como cuando uno le dice, las personas pueden hacer, o los gobiernos pueden tratar de hacer todas las cosas posibles, pero si lo que nosotros estamos pensando es en incumplir, como lo que pasa, por ejemplo, en el caso de los colados, para no ir tan lejos, ¿cierto? Ya sabemos que usted no se debe colar ni en el Transmilenio ni en ningún lado. Además, debe respetar una fila cuando las personas estamos haciendo fila para que seamos atendidos. Yo creo que eso es fundamental, ¿cierto? Pero no falta el guache que hasta en el carro llegue y tenga que atravesársele a los demás para poder llegar de primero. Entonces, eso hay que respetar, porque por eso también se originan muchos inconvenientes y hay tantos accidentes y de pronto a mí me parece que unas muertes como estúpidas, perdónenme la expresión, ¿cierto? Porque pues no, por no respetar. ¿Estamos claros? Sí, Sí, señor. 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 Ok. Y nosotros pues tenemos que ser claros y fíjese que hay veces que a la gente no le gusta que uno le diga, ¿no? Se ponen bravos antes porque uno le diga, pero respete y antes eso es un complique. ¿Listo? Muy bien. El sexto objetivo, ya hemos marcado, ¿cierto? Es servir, póngale ahí, servir de fuente fidedigna. ¿Fuente qué, profe? Fidedigna. Fiel, real, que no permite ninguna cosa, algo en contrario, ¿cierto? Servir de fuente fidedigna ante terceros. ¿Listo? Y para una empresa, ¿quiénes serán los terceros? A ver, cuéntenme, ¿qué se les ocurre? Estado. Los bancos. Sí, correcto, ¿qué más? El Estado. El Estado, correcto, ¿quién más? Los clientes, los proveedores, ¿correcto? Incluso los mismos empleados, ¿sí o no? Entonces todos debemos estar de fuente fidedigna ante terceros. Por ejemplo, en el caso de un empleado, ¿cierto? Lo contraté, recuerden que yo, si le tengo su contrato, llámese a término fijo o a término indefinido, él debe tener una copia o no, ¿correcto? Para que en un momento determinado, ¿cierto? Las cosas queden claras, digamos, a qué me comprometí, por cuánto me comprometí, ¿cierto? A trabajar y lo mismo, ¿cierto? ¿Cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones? Básicamente los que se establecen en los contratos. ¿Listo? Adelante, usted por la cuando vean derecho, creo que tienen que ver derecho laboral y ese tipo de cosas. Entonces ahí de pronto como que van a ir encajonando más esas ideas que les estoy dando. ¿Estamos claros? Sí, señor. Ahora se Señor. ve que también está permitido, si de pronto hay alguna duda, preguntar. Muy bien. Entonces, ya viendo todo eso, que hay unos objetivos, que hay una definición de contabilidad, para qué se quiere una contabilidad en la empresa, ¿cierto? Entonces, es cuando nosotros decíamos allá que esos campos de acción de la contabilidad, ¿se acuerda que decíamos cuáles son los campos de acción de la contabilidad? Entonces decíamos que si una persona se dedica a la agricultura, debe llevar contabilidad, que si una persona se dedica al comercio, debe llevar contabilidad. Entonces vamos a tomar ahí notica de hay unos resúmenes pequeños para que lo tengan. Entonces colóquele ahí, campos de acción de la contabilidad.
Qué pena, profe. ¿Campos de qué, perdón? De acción. ¿Dónde aplica o dónde se puede operar? ¿Listo? Campos de acción de la contabilidad. ¿Listo? Entonces decimos 2 puntos o punto aparte. El campo de acción de la contabilidad es muy amplio. Coma. Como múltiples son las actividades ¿Cómo qué, profe? como múltiples son las actividades del quehacer humano. ¿Listo? Entonces recuerden lo que decía ayer Miguel Ángel, ¿cierto? Si yo soy lotero, pues soy lotero, esa es mi actividad, ¿sí o no? Si soy lustrabotas, esa es mi actividad. Soy mecánico, esa es mi actividad. Soy contador, soy administrador, soy médico, lo que sea. ¿Listo? Esas son actividades de ese quehacer humano. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, Muy señor. bien. Y entonces decimos, ¿cierto? Como múltiples son actividades del quehacer humano y en todas ellas se requiere la aplicación de sus principios fundamentales. Aquí otra vez miramos a este cuadrito, ¿dónde está? Aquí está, comparto. Entonces aquí estamos, ¿cierto? Campos de acción. ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Campos de acción de la contabilidad. Entonces aquí decimos que es muy amplio, como múltiples son las actividades del quehacer humano. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, arrancamos con contabilidad privada. Esto ya te cuadrito la tenemos. Entonces, contabilidad privada. Y decimos que 2 puntos. Es la que se lleva en las empresas. Es la que se lleva en las empresas cuyos propietarios son personas particulares. ¿Listo? Ya como somos, como cualquiera de los que estamos aquí, Valentina, Alex, Cristian, etcétera, etcétera. Punto seguido, puede ser. De acuerdo con la actividad de las empresas, en las cuales se lleve la contabilidad se subdivide. Profe, qué pena, empresas. Las empresas en las cuales se lleve, coma, la contabilidad se subdivide en 2 puntos A, contabilidad de costos. Decimos, hoy en día, pues cierto, esa contabilidad de costos básicamente que se llevan todas las empresas, ¿no? Pero fundamentalmente arrancó en lo que eran las empresas industriales. Entonces coloquemos ahí contabilidad de costos. Se utiliza en las empresas industriales punto y coma, registra todas las operaciones económicas, que conducen a determinar el costo de los productos semi-elaborados, entre paréntesis, colóquele ahí, o en proceso,
¿cierto? Semielaborados, entre paréntesis, o en procesos. Y, cerramos paréntesis, y terminados. ¿Listo? Entonces recuerden, por ejemplo, que en una empresa que se dedique a la fabricación de sillas de madera, por decir algo, ¿correcto? Entonces de pronto esas sillas de madera, generalmente hacemos los cortes mensuales, ¿cierto? ¿Cómo quedó? ¿Cuántas sillas hicimos? Entraron a producción 20 sillas, se terminaron 15, hay 3 que les hacen falta los, digamos, el tapizado, ¿cierto? Y hay otras 2 por allá que les hace falta la pintura. Esas que le falta el tapizado y le falta la pintura no están terminadas. Esa es la que llamamos nosotros productos en proceso, ¿correcto? Y la contabilidad de costos nos permite determinar, ¿cierto? Eso que llevamos de esa silla, ¿cierto? ¿Cuánto cuesta? ¿Estamos ahí o no? O sea, yo digo, siempre decimos nosotros, bueno, la silla de pronto el costo total son 200.000 pesos. Le hace falta la pintura, entonces más o menos, digamos que está en un 95%, o sea que más o menos está en 190, ¿cierto? O 180, le hacen falta 20.000 pesos todavía el costo, ¿cierto? Eso depende, pues, de mi sistema, del sistema de costos que estoy llevando, pero lo que sí es cierto es que eso también tiene un valor. ¿Estamos claros? Porque para poder llevar esa silla al estado en que se encuentra en este momento, también tuve que pagar mano de obra, ¿sí o no? Tuve que comprar materiales y eso tiene un valor. Eso es básicamente lo que me determina esa contabilidad. ¿Listo? Muy bien, pongámosle B, contabilidad comercial. Dos puntos. Se utiliza en las empresas comerciales, punto y coma. Se ¿En la que encarga, señor, se utiliza en las empresas comerciales, punto y coma. Se encarga de registrar y controlar. Se encarga de registrar y controlar todas las actividades que giran alrededor de la compra y venta de mercancías. ¿Listo? Entonces, observemos lo siguiente. Bueno, yo tengo una contabilidad comercial. Entonces, yo me dedico a la compra y venta de sillas o escritorios. Pongamos el escritorio ahí para cambiar el ejemplo. Yo me dedico a la compra y venta de escritorios. Yo compro los escritorios a 500.000 pesos y los vendo a 1.000. ¿Puede pasar? Perdón, a 1.000.000. ¿Puede pasar o no? Señor. Claro, ¿cierto? Entonces, porque lo que pasa es que yo dije, sí, yo compro escritorios a 500 y los vendo a 1.000.000, pero lo que sucede es que también debo tener presente el transporte, ¿correcto? En el que debo incluir en un momento determinado, porque a mí puede que me los vendan allá en fábrica, ¿cierto? A 500.000 o a 500, hablemos ahí para que se me quede, voy a hablar en miles, ¿cierto? En fábrica me los entregan a 500, todavía aquí está su, ¿cierto? Pero yo tengo que pagar un transporte para llevarlos a mi empresa, ¿cierto? Entonces, ese traslado de esa mercancía ya, de pronto, por decir algo, me vale 50, o sea que ya no son 500, el costo no son 500, sino que son 550, ¿sí ven? Entonces, pero yo sé de primera mano que pretendo ganarme, ¿estamos? Entonces, todas las actividades que giren alrededor de la compra y venta de mercancías, ¿cierto? Pues obviamente lo utiliza la contabilidad comercial. No estoy diciendo que la empresa de servicios no utilice también esa compra, esa venta, porque ellos al final están fabricando no para amontonar, sino para también realizar esa operación comercial. ¿Listo? Pero digamos, su esencia o su naturaleza está en la fabricación de esos productos. Hablemos de la punto aparte C, contabilidad de servicios.
2 puntos. Su aplicación permite registrar las actividades económicas desarrolladas por las empresas dedicadas a la prestación de servicios. Muy bien. ¿Conocen alguna empresa que se dedique a prestación de servicios? Las empresas de telefonía. Sí, esas son unas, claro. Eso se dedica, ¿cierto? A una prestación de un servicio. ¿Qué más se les ocurre? Las IPS, profe. PS, De ¿qué más? vigilancia. Correcto, ¿qué más se les ocurre? Los servicios Ya sé. públicos. Ya, fundamentalmente esas de servicios públicos, ¿sí o no? Ahí es donde se ve más con, la connotación. Pero recuerden, ¿se acuerdan que yo les decía de pronto esas empresas que se dedican también a la prestación de instalar esos baños en las construcción de carreteras y todos que ustedes ven que hay unos armarios ahí como plásticos, pues eso también es un servicio. O sea, digamos que en términos, lo que nosotros vamos a desempeñar, ¿cierto? La actividad de nosotros es una actividad de servicios. ¿Está claro? ¿Listo? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Entonces, coloquemos de contabilidad bancaria, que me queda esa y ya nos soltamos. Contabilidad bancaria. Dos puntos. Se aplica en entidades financieras punto y coma. Se utiliza para registrar las operaciones de los bancos Para registrar qué, profe. las operaciones de los bancos o corporaciones de ahorro y crédito. Coma, como son los depósitos en cuentas corrientes o en cuentas de ahorros. Coma, liquidación de intereses, coma. Giros, coma. Remesas, coma. Comisiones, que más nos cobra el banco, todos, ¿sí o no? Coma, créditos y otros servicios bancarios. ¿Listo? Fíjate que anteriormente, bueno, todavía sigue, ¿no? Que hay bancos que le cobran a uno por una certificación de la cuenta. Eso pues no tiene sentido, pero pues qué culpa si eso le lo cobran. Entonces, por todo eso generalmente pues será tanto la contabilidad bancaria. Entonces nosotros estábamos, decíamos, entonces decíamos fundamentalmente, ¿cierto? Que tenemos acá esa contabilidad privada, pero que en esa contabilidad privada se subdivide en contabilidad de costos comercial, servicios y contabilidad bancaria. Entonces hablamos ahora de la contabilidad oficial. ¿Listo? Y decimos 2 puntos. Proporciona los mecanismos para registrar todas las actividades económicas
de las empresas qué? estatales. Proporciona los mecanismos para registrar todas las operaciones, perdón, todas las actividades económicas, ¿qué dijimos? De las empresas estatales o de las empresas del Estado. Alguien me decía, lamentablemente es que ya hoy en día no quedan muchas empresas del Estado, ¿cierto? Pero igual el Estado, recuerden que incluso ahí tenemos por el lado de la contabilidad bancaria, pues está el Banco de la República, ¿cierto? Está el Banco Agrario. Anteriormente hay un banco que era el Banco del Estado, ¿correcto? Pero lamentablemente muchos de esos ya los han liquidado, ¿no? Se han cerrado, ¿correcto? En empresas de servicios, pues recuerde que antes teníamos a Telecom, ahorita tenemos la empresa de servicios de teléfonos, ¿cierto? El acueducto, y bueno, hay unas empresas que de todas maneras el Estado o simplemente las personas a veces dicen que las empresas en manos del Estado no son rentables, pero las agarra un particular y que se vuelven rentables. Y lo que pasa es que esto tiene muchas connotaciones, pues que pues uno más adelante se va a ir dando cuenta de que nos puede estar afectando, ¿cierto? En un momento dado, que no se, digamos que no sean como tan rentables. De todas maneras, siempre toca decirlo, esa corrupción y ese nivel que se tiene en esas empresas de pérdida de tiempo y eso es un poquito complicado, ¿no? Entonces, para tener eso ahí presente. Muy bien. Entonces, vuelvo y repito, ¿cierto? También van a ver esas 4 ediciones, pero como ya sabemos a qué se dedica cada una, me parece que no tiene sentido que las volvamos a hablar. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos claros? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Ustedes me decían que ya estaban hablando de las cuentas, ¿cierto? Entonces, esperemos. ¿Qué dijeron de las cuentas? Cuénteme. ¿Ya hablaron algo de las cuentas o hasta ahora empezaron con las cuentas? Yo no me quiero meter donde todavía no hayan hablado nada. ¿Listo? ¿Por qué retomo esa partecita de las cuentas? Porque es que ustedes me hablaron algo de partida doble o fue que me pareció. Sí, señor. ¿Qué dijeron de la partida doble? ¿Ya más o menos hablaron algo? Pues que se representa por medio de una herramienta que es la balanza, en donde está el lado izquierdo, que recibe varios nombres, que es el crédito, el debe y el cargo, y el lado derecho, que es el crédito, el haber y el abono. Ok, ¿por qué hablo de las cuentas? Porque es que nosotros básicamente con eso sí que vamos a trabajar aquí en el software, ¿correcto? Porque vamos a hacer registros. Y no es que yo se los vaya a hacer a ustedes, ustedes los van a hacer, ¿correcto? Entonces, pues, con base también en esos registros que tengamos allá, digamos lo que estamos viendo en fundamentos, ¿vale? Bueno, pero sí es importante, ¿cierto? Que sepamos que digamos, es como una labor de ese contador, la persona que esté llevando la contabilidad, en un momento determinado, ¿cierto? Tener una estructura para hacer esas cuentas, ¿cierto? Que pues igual aquí vamos a manejar una estructura de cuentas. Antes de que se me olvide, todavía no les he enviado el link, qué pena con ustedes, el procedimiento para descargar el software, porque es que está sacando un error y la belleza ingeniero ayer no me contestó, entonces vamos a ver si me contesta y hoy mismo se lo envío, ¿listo? Y si no, yo arranco así, vamos explicando sobre la marcha y después retomamos todo, con eso me ponen más atención acá. ¿Estamos ahí o no? Para que quedemos claros. Ok. Muy bien. Ojo a lo siguiente. Recuerden que, vamos a mirar acá un momentico. Nosotros, sí, mañana de pronto retomamos un poquito lo que van a ver hoy con el profe y para hacerles algunas aclaraciones y seguimos nosotros ahí ya con nuestro software, ¿listo? Nosotros vamos a hablar, cuando nosotros estamos, digamos, planeando nuestra contabilidad, ¿cierto? En la empresa, ¿correcto? Vamos a tener que ver, ayer hablábamos de la creación de esa empresa, ¿se acuerdan? Que decíamos, hay que crear la empresa y bueno, cuáles son los parámetros
que debemos tener en cuenta en la creación de la empresa. Espérenme un momentico, que es que aquí estoy viendo unas bellezas que yo no me contestaron la lista y de pronto a mí se me pasa y ya paso la falla. ¿Dónde anda? Arleis Cuesta. Cuesta, ¿volvió o no volvió? Sí, señor, aquí estoy, profe. Listo, esto así me gusta a mí la gente positiva. ¿Dónde anda Zaira Valentina Gutiérrez? Muy bien. Otro que haya ingresado ahí después de que arrancamos, por favor, para que me dé el nombre, o si no se me queda, le queda la profe. falla y después es un problema. Camila ¿Cómo Salgado. se llama tu nombre? Camila Salgado. Listo. ¿Quién más? Bueno, entonces muy bien. Ojo a lo siguiente. Entonces decíamos, ¿cierto? Ayer nosotros estábamos hablando de esa necesidad, ¿cierto? Que también tenemos, primero, de hacer una planeación, ¿cierto? Pero que cuando nosotros tomamos la decisión, ¿cierto? Hicimos nuestra contabilidad manual, pero en un momento determinado decimos, bueno, ya es hora de adquirir un software. Decíamos que ese software podía ser el Comodín, ¿cierto? Podría ser el ISA, podría ser el SAP, si es que tengo mucho dinero, ¿sí o no? O en su momento podría ser un software a la medida. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué dijimos del software a la medida? Que podría llegar a ser De ¿qué? acuerdo a, El de acuerdo a las más necesidades. costoso también, ¿cierto? ¿Estamos ahí o no? Muy bien, ya ahorita vamos a mirar aquí algo bien importante que les va a servir también en la toma de la decisión de qué software voy a adquirir. ¿Listo? Muy bien. Y obviamente, dentro de esos esquemas, pues yo voy a tener que definir unos parámetros, ¿cierto? Para poder llevar a cabo, digamos, la correcta implementación de ese software. Entonces, por favor, colocamos ahí algo que diga definición de parámetros en el software o en un software. Y obviamente, básicamente en este nos vamos a referir al ELISA, ¿correcto? Entonces decimos que una vez que, dos puntos o punto aparte, una vez creada la empresa, es indispensable personalizar los parámetros del módulo del software que se esté trabajando. Punto seguido. Los parámetros en el software ELISA, ¿Los qué, profe? ¿Qué pena? los parámetros en el software ELISA se dividen en dos grupos. Punto y coma. Parámetros globales y parámetros particulares. Entonces hablamos de un subtítulo, puede ser parámetros o definición de parámetros globales. Punto aparte o dos puntos, ¿cierto? Dijimos, en esta sección se definen todos aquellos lineamientos que van a servir
para todas las empresas coma, es decir, coma, que estos parámetros van a ser definidos una sola vez y sirven para todas las empresas. Profe, qué pena definidos. Definidos una sola vez y sirven para todas las empresas creadas en el software. ¿Listo? Entonces, entre esos parámetros globales, por ejemplo, ahí nosotros, primero que todo, ¿cierto? Tenemos que arrancar de cuántas empresas yo puedo trabajar en ese software. Entonces, por ejemplo, en el software ELISA puedo, y creo que en la mayoría, ¿no? Se pueden trabajar hasta 100 empresas. Entonces, si usted puede trabajar 100 empresas, pues, en el caso nuestro, por ejemplo, somos contadores y estamos llevando servicios de teneduría de libros, ¿cierto? O la contabilidad de varias empresas, pues podemos llevarlas en ese software. Y obviamente, ¿cuáles son esos lineamientos o esos parámetros globales que solamente se definen una vez? Por ejemplo, formas de pago. ¿Listo? Si yo tengo una forma de pago que se llame contado, por ejemplo, para la empresa 1, contado es ¿qué? Pues contado, ¿no? ¿Sí o no? Aunque hoy en día hablan de contado 30 días, pero contado es contado. También usted cuente usted y yo cuento yo y ya, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces usted dice, de pronto yo voy a establecer mi forma de contado que es a 0 días. Todas las empresas, ¿cierto? Pues contado será que usted tome y de qué. ¿Listo? Crédito a 15 días. Pues lo define una sola vez. Y si hay varias empresas que utilicen esa forma de pago, pues no es sino traer la instrucción crédito 30 días y con ese lo trabaja. Y listo. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, señor. Sí, Muy señor. bien. Ahora, Sí, señor. nosotros también vamos allá de conceptos, por ejemplo, de ayudas frecuentes, casos en los cuales de pronto yo tengo mi empresa y tengo 5 empleados, ¿correcto? Y resulta que a los 5 empleados yo les cancelo la nómina, digamos a los empleados les cancelo la nómina quincenal, ¿correcto? Pues al empleado que le coloco cancelación nómina primera quincena, pues voy a hacerlo 5 veces, ¿cierto? A todos les voy a decir en el mismo comprobante, digamos, en el comprobante de egreso correspondiente, cancelación nómina primera quincena, ¿correcto? ¿Y qué va a pasar si tengo 500 empleados? Pues a todos les va a salir lo mismo, ¿sí o no? O sea que es un concepto que es frecuente. Yo no necesito volver a adquirir cancelación nómina primera quincena del mes de abril, por decir algo, sino que ya simplemente con una instrucción que lee o una tecla me va a repetir todo eso. Eso es lo que yo quiero que tengamos presente. Pues obviamente eso sí nos toca ya teniendo con el software, pero más o menos les doy una entrada de qué son esa definición de parámetros globales, ¿cierto? Que le van a servir para todas. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, si yo tengo un listado de ciudades, pues para que solamente ya con una vez que se definan ya se sabe. Lo que uno mira en la mayoría de los software hoy en día es usted simplemente oprime una tecla y él le trae un listado, como son de pronto las que han tenido experiencia con la plataforma de la DIAN. Entonces uno, ¿cierto? Oprime las actividades económicas, ese tipo de cosas así, es las que nosotros llamamos como parámetros globales, ¿cierto? Que se definen una sola vez y sirven para todo, mejor dicho. ¿Estamos ahí? Y en el caso nuestro, pues todas las empresas creadas en el software, ¿listo? Entonces, por favor, coloquemos ahí, decíamos, ¿cierto? Que creadas en el software y coloquemos punto y coma como son, 2 puntos. A, listas de usuarios. B, conceptos frecuentes, coma,
perdón, abramos paréntesis, o de acceso rápido, más bien, ¿cierto? Conceptos frecuentes o de acceso rápido. D. Departamentos y ciudades. C. D. Por ejemplo, los bancos y las sucursales bancarias. Entonces, bancos y sucursales. Si yo necesito presentar, por ejemplo, información en otras monedas, en dólares o en yenes, lo que sea, pues también habrá un parámetro global, seríamos tipos de moneda y tasas de cambio, por ejemplo. Tipos de moneda y tasas de cambio. F, las formas de pago. ¿Listo? Obviamente, pues esas formas de pago, pues vamos a tener que mirar que hay varias formas de pago y esas formas de pago, pues obviamente las definiremos de acuerdo al criterio que tengamos, que tenga la administración de la organización. ¿Estamos claros ahí? Señor. Sí, señor. Bien. Sí, Entonces, señor. vamos a ir agotando lo que son los parámetros globales, pero pónganme en atención a lo siguiente aquí. Se me perdió el... Voy a compartirles esta información que me parece importante para hacer el cierre, ¿cierto? De esa cuestión de por qué usted elige, ¿cierto? Cómo debe elegir o qué aspectos debe tener en cuenta, ¿cierto? En la selección de un software. ¿Listo? Muy bien. Entonces, espérenme a ver. Si no la alcanzamos a ver, todavía no se preocupen, faltando un cuartico, yo la corto y miramos a ver hasta dónde llegamos. ¿Listo? Para que tengan el tiempo de ingresar a la otra, o sea, levantarse un poco y sacudirse y entrar a la otra clase. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Sí, señor. señor. ¿Listo? ¿Qué dice aquí? ¿Cómo evaluar un software contable? ¿Cómo evaluar un software contable? ¿Listo? Vamos a mirar el sonido. Si está muy malo, me avisan. De sus servicios de actualización permanente. Un servicio con la calidad de... Esta es una conferencia que hace parte de la serie. ¿Escuchan el sonido? Sí, señor. Señor. ¿Está bien? Ok. Entonces ya vamos a arrancar de una vez. Del Seminario Permanente de Actualización Contable y Financiera. La hemos bautizado Operaciones del Negocio. Mi nombre es Carlos Alberto Villanarana, soy ingeniero industrial de profesión, luego hice un magíster en Ingeniería Industrial de Sistemas y llevo más de 20 años trabajando en la industria del conocimiento, específicamente en lo que es el tema del software, en lo que son los sistemas de información misionales o corporativos, y hemos desarrollado también todo el área relacionada con la parte conceptual. La charla de hoy es una charla fascinante que espero de alguna manera nos contribuya a lograr un mayor entendimiento, producto de inquietudes que hemos venido recogiendo a lo largo de nuestra trayectoria profesional, hablando lógicamente con personas del área contable, con personas del área financiera y con la alta gerencia, y más aún reconociendo la importancia, la transversalidad que tienen los sistemas de información como soporte, no solamente para operar los negocios, sino para responder a inquietudes tácticas y estratégicas. Vamos a hacer un recorrido sobre lo que hemos denominado operaciones del negocio, que es una vista sistémica de las organizaciones, que es una mirada de alto nivel de lo que son los procesos de punta a punta que conforman todo tipo de organizaciones, y con base en eso poder determinar
una forma clara de poder denominar la nomenclatura que muy comúnmente encontramos, diríamos, cuando nos vemos enfrentados ante la posibilidad de conseguir o adquirir soluciones de software. Igualmente vamos a hacer un barrido de los jugadores nacionales e internacionales para que nos tengamos una idea clara de cómo estos actores, ¿cierto?, juegan dentro de sus soluciones y juegan dentro de la industria, y también un poquito el referente internacional, y nos vamos a enfocar específicamente en el sector del rango medio y el rango alto, y con eso tenemos ya, diríamos, una cobertura más completa de lo que es estas compañías, cómo responden en una abstracción real de lo que es el mundo de los negocios mediante unas herramientas de software. Finalmente, hemos agrupado unas 6-7 preguntas claves muy frecuentes a las cuales esperamos dar una respuesta clara de cada una de ellas, y también enmarcar dar un marco de referencia de las tendencias, hacia dónde va y qué es lo que están haciendo estas empresas para beneficio del mercado y beneficio de cada una de las organizaciones que hacen uso de este tipo de tecnologías. Todas las compañías giran alrededor de unas entidades o giran alrededor de estamentos o entidades que de alguna manera reciben o dan información, sobre las cuales, agrupando toda esta mano de relaciones o este conjunto de relaciones entre uno y otros, conforman lo que es el sistema de información corporativa. Las compañías manejan un repositorio o una entidad relacionada con lo que hemos denominado ítems o productos que de alguna manera venden en el mercado, o servicios, porque hay otras compañías que están enfocadas en temas de servicios. Y alrededor de ellas hay un giro que tienen que ver con dos polos neurálgicos y que son de alguna manera los polos que de alguna manera permiten, influyen, diríamos, o estamos regulados. Uno que son los clientes y el otro que son los proveedores, sobre los cuales de alguna manera hacen posible la existencia de nuestras organizaciones supliendo necesidades del mercado con algunos productos y servicios, y por otro lado unos proveedores que de alguna manera nos nutren con insumos, con productos y servicios para nosotros conformar nuestro crecimiento al mercado, tanto nacional o internacional. Por otro lado, pues las organizaciones tienen otras fuerzas que tienen que ver y que interactúan directamente con ellas, que son los socios, que son los que de alguna manera hacen posible que un emprendimiento, una organización tenga vivencia dentro de un mercado, los bancos, apoyando lógicamente con recursos financieros o apalancando, diríamos, instrumentos financieros que permitan la sostenibilidad de este tipo de organizaciones, el gobierno, con el cual tenemos una relación directa, con el cual de alguna manera relacionamos con el tema impositivo, y porque el gobierno, a través de sus diferentes entidades, regulan y fijan políticas que nos determinan nuestro actuar dependiendo de la vertical o del nicho de mercado que nosotros nos estemos, diríamos, desarrollando. El otro tema es la fuerza de ventas. Le hemos colocado como una entidad porque es muy importante. Hemos dado cuenta que muchas de las tendencias hoy día es que las organizaciones no solamente tienen su fuerza de ventas interna, sino que de alguna manera empiezan a tercerizar servicios o a prestar servicios por medio de terceros, donde la fuerza de venta juega un rol importante. Por eso también le hemos dado un espacio como una entidad sobre la cual de alguna manera las organizaciones, diríamos, fluyen y evolucionan en el tiempo. Los ciclos operacionales fundamentalmente se refieren a los grandes macroprocesos. Desde el primer gran macroproceso que vamos a ver es el ciclo relacionado con el ingreso. De dónde viene el dinero que de alguna manera las compañías perciben para que con base en ese dinero pues hagan mover su maquinaria, sus productos y sus servicios, sus mecanismos internos, y poder ofrecer al mercado lo que de alguna manera tiene como misión o tiene como intención de hacer. Entonces todo el ciclo que tiene que ver con el tema del cliente arranca lógicamente desde la colocación de una orden, de una solicitud, una cotización que luego se convierte en una orden. Esa orden, lo que hace una organización como cualquiera, recibe la orden, chequeo mis niveles de inventario, chequeo mis niveles de servicios. Si lo tengo,
lo que hago es preparar todo el mecanismo de despacho la mercancía, despacho el producto o el insumo que me están solicitando, elaboro una factura y viene todo el ciclo de cuentas por cobrar, el recaudo y todo este, diríamos, ciclo completo redunda en la información del cliente, de tener una vista de 360 grados sobre mi cliente y poder tener, diríamos, un acercamiento y estrechar mis relaciones de una manera pues, mucho más finas y mucho más precisas. Usualmente, la manera como denominamos las órdenes, el despacho de las órdenes y el ciclo de facturación lo hemos bautizado como pedidos de venta. Y el otro ciclo, que tiene que ver con la facturación, encaja con las cuentas por cobrar, el recaudo y toda la información del cliente como las cuentas por cobrar. Entonces, todo el ciclo de ingresos, básicamente lo podemos tener en dos grandes componentes, que son las cuentas por cobrar y las órdenes. Cuando tenemos mercancía, perfecto. Cuando tenemos el servicio a disposición, muy bien, y respondemos de una manera inmediata. Cuando no, muchas compañías tienen que hacer los ciclos, una vez chequeados sus niveles de inventario, revisar si los niveles de alguna manera dan la posibilidad de cumplir con estos requerimientos, si no, dispara automáticamente un ciclo de compras. Y el ciclo de compras es básicamente estrechar mi relación con los proveedores que surten de insumos, surten de materias primas, que son los que me permiten cumplir con lo que de alguna manera yo debo conformar, empaquetar, manufacturar, producir, para luego despachar a mi cliente. El ciclo que tiene que ver con el proveedor inicia desde la generación de la orden de compra como un instrumento donde formalizo un contrato con un proveedor, donde hago unas solicitudes de unas referencias, unas cantidades, unos precios, unas condiciones de pago. Esa información de compras se despacha al proveedor, el proveedor recibe este instrumento y lo que hace es preparar, hace un ciclo parecido al que de alguna manera nosotros acabamos de explicar, nos despacha, nosotros recibimos la mercancía, hacemos todo el ciclo de recepción, una vez recepcionada la mercancía, generamos automáticamente una cuenta por pagar. La cuenta por pagar se ve legalizada después con el instrumento que es la factura y luego viene todo el ciclo de programación de pagos y finalmente el pago. Todo esto, que es el ciclo que tiene que ver con el proveedor, en breve y se resume en lo que hemos denominado la información del proveedor. Otro de los grandes ciclos operacionales para complementar la gestión de cualquier organización es el ciclo que tiene que ver con el egreso o la relación directamente con los proveedores o acreedores. Este ciclo, lógicamente, también está complementado, dependiendo de la naturaleza del negocio, con ciclos internos de sistemas de producción o de manufactura y acompañados también con el gran, diríamos, apoyo de su gente que labora, que es el ciclo de cuentas por pagar relacionados con las nóminas o los empleados. Este ciclo, una vez basado en los requerimientos del mercado que vienen del ciclo del ingreso, como lo vimos anteriormente, dependiendo de la naturaleza del negocio, revisando mis niveles de inventario y de acuerdo a las políticas que tenga definida, o disparo una orden de producción y genero una orden de producción para que el ciclo de manufactura construya, desarrolle, termine de manufacturar los bienes para que luego, una vez terminado y todo el ciclo del proceso, ingresen al almacén como productos terminados y luego termine de complementar todo mi despacho y mi proceso de elaboración de factura y luego mi recaudo para completar todo el ciclo pues, del recaudo que está asociado con el ciclo operacional del egreso. Este ciclo del egreso o el ciclo que tiene que ver con los proveedores está, diríamos, compuesto por dos grandes macroprocesos, uno que está asociado con las órdenes de compra, órdenes de servicio, depende de la naturaleza de lo que se quiera adquirir, y comprende desde el requerimiento, desde la elaboración y gestión de la orden de compra, la recepción de este bien o la recepción o la aceptación del servicio y luego la causación de la cuenta por pagar. Esta causación de la cuenta por pagar se complementa con la programación de los pagos, que automáticamente una vez aceptado pues, el servicio o aceptado en los almacenes míos la entrada al almacén,
esta causación de la cuenta por pagar se legaliza con la factura, luego viene la programación de los pagos, la asignación de acuerdo a mis necesidades y de acuerdo a mis realidades de tesorería, los pagos de estas obligaciones para terminar de complementar, diríamos, el ciclo del pago y luego finalmente la causación de mis cuentas por pagar. Por un lado, el ciclo del ingreso me da el recaudo y las causaciones de unas cuentas por cobrar, y por otro lado, el egreso y mis obligaciones, o sea, mis pagos y mis obligaciones de pago, me confluyen hacia lo que hemos denominado el flujo de fondos. Este flujo de fondos permite lo que llamamos nosotros la administración de los fondos, que esto de alguna manera termina de redondearse, ya sea con obligaciones financieras de corto y mediano plazo y de largo plazo, y por otro lado, pues si tengo inversiones, también los posibles, diríamos, dividendos o ingresos adicionales que puedan provenir de las inversiones que de alguna manera una organización pueda llegar a realizar. Toda esta administración de fondos afecta toda la estructura contable, y para aquellas organizaciones que se han visto enmarcadas dentro, diríamos, de políticas de costos, los costos empiezan a ser, diríamos, una estrategia de absorción y de identificación de cómo se ha comportado su gestión, tanto por cualquier ciclo operacional a nivel pues mucho más detallado que pueden ser las actividades. Llega la contabilidad y con base en la contabilidad puedo tener lo que llamamos la consolidación de los resultados. La consolidación de los resultados empezó a coger, diríamos, un componente que empezó a coger mucha fuerza, porque muchas de las organizaciones han empezado a crecer, no solo a nivel de un crecimiento y expansión geográfica dentro del país, sino que muchas compañías también empezaron, diríamos, a penetrar en otros países o empiezan a hacer inversiones en otros negocios que hacen parte de la holding. Entonces, un componente de consolidación es aquel que me permite poder consolidar mis resultados financieros y contables, ya sea de un negocio que se expande geográficamente en diferentes países, en donde tengo que tener en cuenta y manejo de monedas diferentes, tengo que manejar ciclos contables diferentes, tengo que manejar seguramente cuentas contables diferentes, y de alguna manera esta componente debe ser lógicamente desarrollada para permitir uno consolidar las operaciones de mi organización. Y otra de las grandes realidades es cuando un grupo empieza a invertir en otros negocios de naturaleza totalmente distintas, que también la holding o el grupo, diríamos, inversor originario quisiera y de alguna manera requiere poder ver su información financiera y contable consolidada como un gran todo. Estos ciclos operacionales, como toda organización, están, diríamos, expuestos a dos grandes elementos, diríamos, fundamentales a los que todos los negocios, por fortuna o desfortuna, se ven enfrentados. Uno, el tema de la innovación, de cómo permanentemente me estoy reevaluando, cómo permanentemente impacto mis procesos, cómo permanentemente busco maneras de mejorar mi productividad, cómo permanentemente repienso la industria, repienso la manera como de alguna manera lo trabajo para poder hacer, diríamos, propuestas innovadoras, propuestas diferenciadoras, y cómo todas estas se ven apoyadas pues con tecnologías de la información, y por otro lado la gran fuerza, la incertidumbre, que es la que le da los movimientos, que es la que le da la dinámica, que es la que le da las posibilidades, diríamos, de seguir evolucionando, de seguir configurándose como organización y como negocio. De esta manera, diríamos, se complementa todo lo que son los ciclos operacionales en que en términos generales se ven, diríamos, envueltas todas las organizaciones. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Una vez entendida estas realidades, el mundo de la tecnología, las empresas de software y los productores de tecnología empiezan a ofrecer componentes y elementos que definitivamente hacen posible y facilitan, diríamos, toda esta abstracción. Pero para entender esto es muy importante tener claridad de que el componente de software, o el software como lo denominamos, o la lógica, está compuesta por 4 grandes categorías. Uno, que son los sistemas operacionales, que vamos a ver un poquito más adelante en qué consisten. Básicamente es esa pieza de software que permite que las máquinas tengan inteligencia, porque cualquier computador, pequeño, mediano o grande, necesita un sistema operacional que lo haga inteligente, que lo haga funcionar, que lo haga operar, que permite identificar todas sus partes para que él funcione de alguna manera lógica.
Una capa posterior, que es los manejadores de bases de datos, porque finalmente, al final de todo lo que va a ocurrir dentro del mundo pues, real de los negocios y las transacciones, van a recibir en unos datos, ya sea que una orden de compra son datos, una factura son datos, una entrada al almacén son datos, una orden de servicio, un contrato, todos estos, diríamos, mundos, todas estas transacciones, todos estos elementos terminan en algo que es los datos, y eso aparecen capas de software que son las que administran esos datos, que permiten, y esos son denominados manejadores de bases de datos. Encima de esta capa aparecen las herramientas de desarrollo. Para darle uno manejo, para uno poder automatizar o sistematizar o buscar una manera de hacer las transacciones de una manera automática, uno necesita hacer unas piezas de software, unos programas que son nada menos que una lógica, unas secuencias lógicas de pasos para que hagan un fin específico. Para eso se necesitan herramientas de desarrollo. Entonces vamos a ver cómo algunos productores y algunos jugadores dentro de la industria tienen un sabor u otro, pero que hacen parte, diríamos, de esas herramientas que en conjunto con los manejadores de bases de datos, la mezcla entre esto es lo que permite armar la última capa, que son las aplicaciones de software. Las aplicaciones de software son la capa, diríamos, última de presentación, la que un usuario final usualmente se ve, diríamos, enfrentado, con la que hace interfaz, en donde hace fundamentalmente cualquier acción o cualquier gestión, que es la que permite finalmente lograr que estos ciclos se terminen de alguna manera de automatizar. Entonces estas 4 grandes capas las vamos a ver, creo que es una manera clara de hacer entender cómo la industria juega y cómo los jugadores de alguna manera interactúan y empiezan a asociarse a algunas otras capas de estas. Entonces, hay 2 grandes categorías: los proveedores de tecnología, que son los que proveen tecnología, y los otros, que vamos a ver después, son los grandes jugadores que sobre estas tecnologías arman aplicaciones de software, que son las que finalmente tratan de traducir en una abstracción lógica esos ciclos operacionales que vimos claramente anteriormente. Los proveedores de tecnología, voy a nombrar 5 grandes jugadores, que son los, digamos, los fundamentales. Seguramente hay otros jugadores, y es claro para mí que en esta industria tan dinámica y tan creciente y tan grande y tan compleja, pues es claro que hay, diríamos, jugadores que también tienen una partida importante, pero voy a nombrar los grandes 5, que son los que más o menos denominan y dan los derroteros de las tendencias de lo que está pasando con el mundo de la tecnología. Un jugador clave es Microsoft. Microsoft, que hizo una apuesta desde hace unos largos años, alrededor de los 80, antes de los 80, donde hizo una apuesta inmensa a trabajar sobre el mundo de los PCs y tratar de que a través de estas nuevas tecnologías que están emergiendo básicamente con otro grande proveedor de la industria que era IBM, hacen, diríamos, posible una explosión de tamaños impensables, que es la gran revolución que hoy vemos y que de alguna manera está en nuestros diarios vivir, y que es increíble cómo nos ha ido afectando nuestras vidas. Entonces Microsoft es dueña y es productora de, por un lado, sistemas operacionales. El más conocido es Windows, el que de alguna manera a diario trabajamos. Ese Windows que nos aparece muchas veces en muchas de las máquinas es un sistema operacional de esta compañía, y ese producto, el que decíamos, el que permite pues darle un manejo lógico pues a las máquinas y darle la inteligencia que de alguna manera estos equipos requieren. Encima de su sistema operacional, Microsoft también tiene herramientas enfocadas a manejadores de bases de datos. En este caso tienen, diríamos, 2 grandes productos, uno que se llama SQL Server y otro Access, que tienen 2 orientaciones para 2 mercados distintos. El Access, que es un producto muy orientado a pequeñas soluciones, a soluciones departamentales, a soluciones individuales, y el otro, que definitivamente después de varios años de trabajo, hoy empieza a ser un competidor importante en el mundo de las bases de datos, y muy orientado ya a manejos, pues, diríamos, de ambientes mucho más complejos y con unos volúmenes, diríamos, mucho más importantes. Encima de esto, a nivel de lo que son herramientas de desarrollo, Microsoft tiene una suite, que es la .NET, que es una suite que hace, diríamos, parte integral de todo su, diríamos, de todo su portafolio pues, de tecnología. Es una suite que bebe, diríamos, varias herramientas que, dependiendo de la naturaleza y dependiendo del tipo de aplicación, uno se utiliza una herramienta u otra.
Y encima, en el mundo de las aplicaciones, que es una de las tendencias, diríamos, muy, también novedosas, estas compañías también grandes de tecnología han empezado a hacer inversiones importantes. En este caso, Microsoft ha adquirido en su camino y en su desarrollo como organización casas de software que hacen parte de las soluciones que responden a los ciclos operacionales de los negocios. En ese caso, la más reconocida es Great Plains. Great Plains hace parte, pues, diríamos, de ese portafolio, también Navision, y diríamos, han comprado otras dos, que estas 4 o 5 compañías que han comprado hacen lo que ellos hoy día han denominado la suite que llama Microsoft Dynamics. Ellos, diríamos, curiosamente, complementan todas las capas de software que hablamos anteriormente, y son, diríamos, un jugador, no solamente productores de tecnología, sino también ofrecen, diríamos, soluciones de aplicaciones. Es claro que alrededor de esto, lo que ha ido pasando es que generan un ambiente tecnológico para que compañías, o lo que llaman los third parties, o los terceros, ingresen y hagan componentes alrededor de esto y amplifiquen, diríamos, coberturas y funcionalidades que seguramente estas compañías no van a llegar a realizar. Otro jugador importantísimo dentro del juego de productores de tecnología es Oracle. Oracle, a diferencia, pues, de Microsoft, no tiene sistemas operacionales. Usa y se apalanca, diríamos, y de alguna manera se apoya en sistemas operacionales de la industria. Es mucho más abierto en ese sentido. O sea, quiere decir que sus productos y sus tecnologías pueden trabajar sobre varios sabores de sistemas operacionales. Ya pueden trabajar sobre Windows, pueden trabajar sobre el mundo Unix y Linux y todos los sabores que de alguna manera embeben, diríamos, los ambientes que se denominan abiertos. Oracle ha sido reconocido dentro de la industria como un productor de tecnología de bases de datos. Es uno de los, diríamos, motores de bases de datos más importantes. Diríamos que muchas de las grandes compañías que manejan volúmenes importantes de información y de datos están basados en este tipo de tecnología. También ofrecen una suite de desarrollo. O sea, Oracle, a diferencia, como para complementar su manejador de base de datos, también tiene herramientas de desarrollo y, curiosamente, también ha emergido en el mundo de las aplicaciones con la adquisición de 2 grandes jugadores, uno que es PeopleSoft, el otro es JD Edwards, y Oracle también tiene un desarrollo de una suite que se llama eBusiness. Ellos hacen esta adquisición y se vuelven un competidor muy importante en el rango alto de soluciones, que lo vamos a ver ahorita cuando hagamos un comparativo. Eso es, diríamos, las maneras como estas 2 grandes, diríamos, corporaciones se han movido, como estas 2 grandes corporaciones han penetrado el mundo de la tecnología y cómo han ido, diríamos, ensanchando sus intereses dentro del desarrollo de esta. Un tercer jugador es Borland, que es un jugador más conocido tal vez por sus productos que por su mismo nombre. Es una empresa muy grande también. Tiene también manejadores de bases de datos. Hay uno que se reconoce que es Interbase. Y tiene un lenguaje de programación por excelencia, diríamos, con una gran acogida en el mundo, pues, de los programadores de desarrolladores, que es Delphi. Esta compañía es muy grande, tiene una compañía muy importante y muy representativa. Un cuarto jugador, que es IBM. IBM, de hecho, es tal vez uno de los, diríamos, de los íconos de la industria. Es un producto de todo lo que ha ido pasando en este movimiento, es dado por esta gran corporación. Ellos también tienen sistemas operacionales, básicamente uno reconocido como el OS 400, y diríamos que producto de todas estas maneras y de balancear los movimientos dentro de la industria, ellos legitimizan el mundo Linux y, digamos, le dan, diríamos, el respaldo, diríamos, y el apoyo como una plataforma importante a ser reconocida y a ser incorporada dentro de sus máquinas como sistema operacional. Por eso es que el Linux tiene un impacto tan grande y por eso es que Linux, de alguna manera, empieza a coger fuerza, diríamos, preponderante dentro de las soluciones a niveles de sistemas operativos. También son productores de tecnología en el mundo de las bases de datos, una muy reconocida que es DB2, tal vez de las bases de datos, pues, más exquisitas, mejores elaboradas, pero comercialmente con poco impacto, curiosamente, y ellos en el transcurso de las adquisiciones, que es la parte normal de este tipo de industria, compraron Informix, que tiene una base instalada importante y lo hacen, diríamos, parte, diríamos, complementaria a su portafolio. Sobre el campo de herramientas de desarrollo, ellos también tienen una cantidad, digamos, de productos alrededor de esto. Tienen una capa que han denominado WebSphere, que es sobre una plataforma sobre la cual, diríamos,
se trabaja componentes de integración y también, diríamos, responde a estándares de J2EE, y ese es el mundo, pues, de IBM. IBM también ha hecho muchas adquisiciones, también ha hecho muchas apropiaciones, pero diríamos que es un productor de tecnología mucho más reconocida por el mundo de las máquinas y ha tratado de entrar en el mundo del software, que también es un parte, digamos, grande e importante dentro de sus ingresos, y ha empezado a ser, digamos, un competidor grande, pues, dentro de este tema. El otro jugador que no podemos desconocer y que viene, pues, a emerger como, diríamos, una respuesta a estas grandes corporaciones y que lo hemos colocado aquí como un proveedor de tecnología es lo que hemos denominado el movimiento Open Source. Open Source es un movimiento, diríamos que esto responde a una gran inquietudes, pero diríamos que en el fondo, desde la perspectiva, pues, personal, esto responde a unas necesidades antropológicas de una cantidad de intelectuales del mundo, pues, de la informática, con ganas de ofrecer y de darle a la humanidad, diríamos, productos y bases tecnológicas sobre las cuales construir, sin atentar o ir en contra de los modelos de licenciamiento clásico que venían dando estos grandes otros productores de tecnología. Se monta un movimiento del open source donde hay una gran cabida para el freeware, o sea, donde vamos a encontrar lenguajes de sistemas operacionales, vamos a encontrar las sabores del Linux GNU, Linux totalmente gratuito, donde es claro que algunos otros han empezado a agregarle valor y con base en eso empiezan a hacer licenciamiento o ofrecer servicios personales alrededor de esto. Tienen manejadores de bases de datos excelentes, como el Postgres, que es una expresión de una tesis de grado de 2 estudiantes de posgrado de universidades, diríamos, muy reconocidas americanas, que ofrecen, pues, este tipo de soluciones al mercado como una posibilidad de cómo manejar los datos, pero gratuitos. También MySQL, que es otro manejador de base de datos también importante, que también hacen parte, pues, diríamos, del portafolio, pues, de este movimiento del open source. A nivel de herramientas de desarrollo, pues, encontramos muchas, por las más reconocidas PHP, tal vez Python, y seguramente habrá muchos otros que hacen parte, pues, diríamos, de esta categoría. Y en el mundo de aplicaciones lo que hemos visto es que muchos productores de software que se han usado diríamos, esta gama de tecnología o estos productos de tecnología han desarrollado productos y aplicaciones de software que las han donado a la humanidad para que de alguna manera hagan uso y de alguna manera ejerciten y, diríamos, busquen impactar la productividad de sus organizaciones. O sea, el mundo del open source es muy atractivo, es una fuerza, diríamos, es una fuerza espectacular, es una manera muy curiosa de cómo el ser humano responde a las grandes corporaciones, al gran dominio de estas, y dan respuesta con productos de muy alta calidad y con bases tecnológicas para que, diríamos, tenga viabilidad dentro, lógicamente, algunos mercados y algunos países han adoptado ya políticas propias alrededor de este tema. Basado en esto, hemos desarrollado, pues, una vista de cuál es la realidad nacional nuestra frente a soluciones que están encajonadas dentro de lo que hemos denominado el rango medio de soluciones, que es donde están la gran mayoría, pues, diríamos, de organizaciones con las cuales hemos podido interactuar y con las cuales hemos tenido una experiencia, diríamos, más cercana, y de donde hemos recogido mucho del conocimiento que hemos tratado de plasmar en esta presentación, que hemos ciclos operacionales o los círculos organizacionales o una visión sistémica de la organización. A rango medio a nivel nacional hay varios jugadores. Es claro de que hay muchos más, simplemente hemos extraído 5 grandes jugadores importantes. Uno que se llama CIESA, o Sistemas de Información Empresarial, con su producto que bautizaron el CG1, el NM1, el CM1, y que trabaja con algunas herramientas de desarrollo, con algunos manejadores de datos y algunos sistemas operativos. Otro jugador es MECO, que es una compañía, pues, también muy importante que lleva, digamos, presencia de mucha estabilidad y son uno de los íconos también dentro de la industria nacional. ELISA, que ha hecho también unos desarrollos interesantísimos. Ofimática, que es una casa de software que también ya hoy día tiene brazos en otros países, desde México. Y Novasoft, que es, diríamos, otra de las empresas que, diríamos, que pertenecen a este rango medio. Entonces, cuando uno habla de estas compañías, uno entiende, como hablamos anteriormente, de que tomaron decisiones frente a qué instrumento tecnológico, qué herramientas tecnológicos utilizaron para hacer lo que hemos denominado la abstracción de mis ciclos operacionales
y poderlo reflejar en algunos productos de software. El caso específico de Ciesa para rango medio, ellos apalancaron todo su desarrollo sobre un instrumento que se llama COBOL, y el COBOL es una herramienta de desarrollo y en este caso tiene un manejador de datos que hace parte de su herramienta de desarrollo. El COBOL tiene la ventaja de que puede funcionar sobre varios sistemas operativos. Muy bien, ¿cómo la vemos? ¿O cómo lo vieron? ¿Interesante o no? Sí, señor. ¿Listo? Sí, señor. Recuerden lo que decíamos, que fundamentalmente aquí solamente no nos vamos a dedicar a digital. Ah, por favor, colóquenme ahí. Colóquenme ahí la hora. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo mi mano derecha? Se me movió ya, ¿no? Listo, coloque 20 minuticos ahí que nos quedan pendientes para que lo miremos de todas formas, porque parece que para ustedes tienen la rica clase también, para que no lleguen, se conecten tarde, que eso sí me parece muy complicado. ¿Listo? Muy bien. Ojo a esto, recuerden que fundamentalmente yo les voy a dejar allá, ya, pues esto sí me toca en la tarde o en la noche, yo les dejo generalmente las clases ahí grabadas para que ustedes puedan ir y mirar. ¿Listo? Que pronto se nos cayó el internet, entonces trato de que les quede todo ahí. ¿Listo? Para que estemos claros. Lo mismo para Juan Carlos. ¿Listo, Juan Carlos? ¿Estamos? Ahí puedes tú mirar ahí están las grabaciones, vas mirando las grabaciones ahí, pues no hay mucho, no hemos avanzado, tenemos básicamente el tercer día, son 2 días ahí, pero es importante de todas maneras que revises las grabaciones, ¿listo? Ahí quedaron las groserías y todo lo que me dijeron esos muchachos, así que no se preocupe ya mucho. No se le agarraron muchas cosas, ¿listo? Muy bien. Por favor, enciéndame las camaritas ahí, a ver quién se durmió, quién no se durmió. ¿Listo? Recuerden que cuando yo voy a hablar, cuando yo voy a escoger un software, ¿cierto? Decíamos que dependía de la necesidad y de la posibilidad. ¿Listo? Y vemos también que hay una cantidad de factores que a veces nosotros como que no los contemplamos, ¿cierto? Como es el manejo, toda esa estructura que les decía, de que hay que mirar en realidad el equipo de trabajo de nosotros, cómo es que está conformado. Entonces, ustedes decían que el Estado, los clientes, los proveedores, los bancos, etcétera, etcétera. Es importante conocer eso. Yo a veces les digo a las personas a los contadores y a los administradores, les digo, mire, ahí ustedes van a hablar de términos, alguien le dice a uno software, y ¿qué es eso? Programa. ¿Qué me entiende? Entonces, como todo, ¿no? El ingeniero de sistemas es a chicanearle a uno que usted sabe qué es un byte o qué es un bit. Y uno, entonces, pues no necesitamos nosotros profundizar, pero sí saber, perdón, en un momento determinado de qué nos están hablando, ¿listo? Una base de datos, por ejemplo. Entonces, a veces uno dice, ¿y eso qué es? Y son términos ahí que más para descrestar que cualquier cosa, ¿no? Entonces, para que nosotros tengamos lo presente también. La idea es que cuando nos hablen, sepamos de qué nos están hablando. ¿Estamos claros? Ustedes van a considerar de pronto a veces unas palabras más técnicas del área de sistema, pero simplemente es para que nos vayamos acostumbrando y sepamos de qué se está hablando en un momento determinado. ¿Ok? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿O cómo vamos? Cuenten a ver. ¿Muy aburridos o todavía no los he aburrido? No, profe, está todo bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Entonces recuerden, vuelvo y repito que ustedes, espero que algún día nos veamos allá. De todas maneras, esas conferencias pues yo las dejo ahí grabadas, pero en el evento de que pronto nos vamos a reunir, ustedes me buscan y yo con mucho gusto se las grabo o alguna cosa, porque eso a veces también nos sirve, ¿cierto? En las empresas, ¿no?
Una veces tiene personal bajo su cargo y hay unas cosas, sobre todo lo que habla de motivación, porque hay personas que definitivamente están trabajando es porque les tocó. Y cuando uno hace las cosas porque le tocó, pues vive aburrido toda la vida, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces uno dice, es chévere trabajar a uno en lo que le gusta. Y a veces uno dice, yo me acuerdo cuando yo estaba en el colegio que me gustaba mucho el fútbol, pero en ese tiempo no lo pagaban. Es que imagínate tantos años y uno, no pagaban tan bien como hoy. Y yo decía, no, pues gracias a Dios, en ese tiempo me había dedicado así el 100% a esa actividad y quién sabe si hoy no estaría aquí, pero fíjese que ya, así como dice, los caminos ya están señalados por medios, entonces ya, aquí, ¿correcto? Pero hubo un tiempo, vuelvo, repito, que de pronto aquí no se reconocían muchos deportes y muchas cosas que hoy en día se están teniendo en cuenta. ¿Listo? Ustedes saben que también tenemos compañeros colombianos que están en la NASA, por ejemplo, ¿cierto? Y jóvenes, no tan viejos, ¿sí? No tan viejos como yo. Hay personas allá que están en la NASA porque están pues prestando ese servicio para lo que es, ¿cierto? Digamos, para el servicio de toda la humanidad. ¿Ok? Muy bien, creo que por hoy no, porque ustedes están como así como con hambre. Yo creo que ojo, aprovechemos los 10 minutos para ir a echar tintico y entonces hablamos mañana si Dios nos la presta. ¿Listo? Vale, gracias, profe. Listo, profe. Vale, gracias. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Profe, ¿me hace un favor? Pueden preguntar. Hasta ¿Qué luego. se me hizo? ¿Qué me está hablando? Yo, Vivian, ¿me regalas un número telefónico para agregarlo al grupo? 310-666-9134. 310-666-9134. Listo, gracias, ¿Tú profe. recibiste un listadito que te envié ayer, no? Sí, señor, ya ayer mismo hice el grupo. Ah, bueno, listo. ¿Y cómo te ha ido con el parcelador? ¿Has entrado o no? Sí, señor, sino que ayer tuve problemas con la plataforma y no pude hacer lo de la sesión, pero ya estoy al día con lo de las sesiones. Ah, listo. Sí, Muchas señor. gracias. Bueno, sí, señor. Bueno, entonces, que mi Dios me lo bendiga. Hablamos mañana si Dios no la presta. ¿Listo? Hasta Para que luego. puedan hacer una pausita activa y de 5 minutos. Suerte pues, juiciosos. Estarán por acá y...